El año en que Ethan se declaró en bancarrota, compró en secreto 2 boletos de avión adicionales. Llevó a la esposa y la hija de su pareja al extranjero y antes de apagar el teléfono, me llamó. El esposo de Agnes murió por mi culpa, no puedo abandonarlos. Dame 10 años, espérame a que vuelva y me case contigo. 5 años después, Ethan regresó con Gloria. Para ahorrarme 2 yuanes en el autobús, cargué a mi hija a la espalda y caminé 1 hora. Pero solo lo vi abrazando a la mujer que llamaban su esposa mientras subían al autobús. La carita quemada por el sol de mi hija estaba roja mientras preguntaba con entusiasmo, «Mamá, ¿no vamos a buscar a papá?» Me di la vuelta y volví caminando. Mamá se equivocó, ese hombre no es tu padre. Cargué a mi hija rígidamente sobre mi espalda, y volví sobre mis pasos en silencio. Mi mente se llenó de la imagen de Ethan protegiendo a Agnes y a su hija, con el rostro lleno de felicidad. No fue hasta que mi hija, sentada a mi espalda, tragó saliva sin hacer ruido que me di cuenta. Después de viajar más de 1 hora, debía de tener sed. Encontré un supermercado cercano y compré una botella de agua. Mientras estaba sentado a la entrada de una tienda de refrescos para descansar, un lujoso y discreto coche negro se detuvo de repente. La voz persuasiva de la niña se oyó por la ventanilla bajada, «Papá, quiero comer helado. ¿Me acompañas a comprar algo?» El hombre del coche estaba ocupado con asuntos de negocios, pero al oír esto, sonrió con indulgencia. Sin dudarlo, tiró su portátil a un lado y salió del coche con su esposa e hija. Levanté la vista y por casualidad, me encontré con la mirada de Ethan. Se detuvo paralizado, dudando en dar otro paso. Cuando nos reencontramos 5 años después, no éramos tan felices como habíamos imaginado. En ese momento, ya tenía a su lado a una esposa y una hija queridas, supongo que no quería verme. Agnes, la mujer que estaba junto al hombre, también me miró. Soltó la mano que sujetaba el brazo del hombre y se acercó a mí. «Grace, ¿eres tú de verdad? Han pasado años desde la última vez que nos vimos. ¿Cómo has envejecido tanto?» Agnes me evaluó, exhaló aliviada en silencio, y sus ojos brillaron con orgullo y jactancia descarados. Bajé la vista y vi unas manos hermosas y delicadas que se extendían para agarrar las mías, ásperas y de un amarillo oscuro, como granos de arena. En estos 5 años Ethan la había mimado, parecía haberla rejuvenecido por más de 1 década, sin haber pasado jamás por dificultades en la vida. A diferencia de mí, que trabajé día y noche para pagar las deudas que Ethan dejó, mi cuerpo y mi mente han envejecido considerablemente. Retiré la mano, tomé la media botella de agua que me había dejado mi hija y la ignoré. Ethan me miró fijamente un buen rato, y cuando vio que estaba a punto de irme, se adelantó y me agarró la muñeca. Sus ojos eran muy oscuros, la distancia entre nosotros era corta, y podía oír claramente el rechinar de sus dientes. «Grace, ¿a dónde pretendes esconder a mi hija? Aunque quieras irte, debes dejarla conmigo». Antes de que pudiera hablar, la niña consentida a su lado me apartó con una cara llena de resentimiento. «Papá solo tiene una hija, 2 insoportables, lárguense rápido». Ruby vio que me acosaban y se abalanzó de inmediato. Esa niñita estaba demasiado bien protegida por Ethan, a diferencia de Ruby, que sufría acoso de otros niños desde pequeña y simplemente no sabía cómo pelear. En tan solo unos minutos, ya tenía la cara llena de arañazos. Agnes lloró mientras sostenía a la niña en brazos, con sus húmedos ojos color albaricoque mirando a Ethan. Antes de que pudiera reaccionar, su palma ya había aterrizado sobre mi rostro, Ruby. Ruby contuvo las lágrimas y no lloró. Al levantar la vista, aún logró sonreírme, «Mamá, no llores, no duele». Las lágrimas seguían cayendo de mis ojos y mi corazón se hacía pedazos. Cuanto más sonreía, más me odiaba. Odiaba mi propia impotencia, odiaba que mi Ruby acabara con un padre como Ethan. La mano de Ethan se quedó congelada en el aire, sus labios se movían ligeramente, algo perdido. Yo no quería. El sollozo de la hija de Agnes pareció animarlo. Ruby ha sido malcriada por ti hasta el extremo, golpeando a su hermana así como así. En el futuro, quién sabe qué problemas causará. Pero, ¿cómo iba a saber Ethan que si mi Ruby no fuera un poco más dura, la habrían golpeado? No tiene a su padre a su lado, y yo tengo un trabajo interminable que hacer todos los días. Siente lástima por mí, cuando otros niños la acosan afuera, no dice ni una palabra y simplemente lo soporta sola.
Toqué la cara ya hinchada de Ruby y bajé la cabeza sin decir nada. Al instante siguiente levanté la mano y le di a Ethan 10 bofetadas seguidas. Lo pillé desprevenido y se tambaleó hacia un lado, mirándome fríamente, pero permitiendo que mi mano siguiera azotándole la cara. Ethan, Ruby es solo mi hija. No la has cuidado ni un instante en todos estos años, así que, ¿qué derecho tienes a pegarle? Son tu esposa e hija. Si quieres disciplinar a alguien, disciplina a esa persona. No te confundas con la persona. Agnes estaba tan desconsolada que las lágrimas le corrían por la cara. Se mordió el labio ligeramente con aspecto de estar muy agraviada. Gracias, sé que todavía le guardas rencor a Ethan por no llevarte con él en aquel entonces. Pero ya estaba teniendo dificultades para mantenernos en ese momento, ¿cómo podría dedicarle energía extra a cuidarte? Llevas tanto tiempo con él, ¿de verdad no lo entiendes en absoluto? Contuvo las lágrimas limpiando con cuidado la sangre de la boca del hombre con un pañuelo, pero Ethan frunció el ceño y de repente le apartó la mano. Cargó a Ruby y subió al coche. Salí corriendo tras ellos, solo para que él me empujara dentro. Antes de que el coche arrancara, Agnes y su hija estaban de pie, débiles, afuera, llorando, atrayendo la atención de muchos transeúntes. Ethan, ¿piensas abandonarnos? Papá, soy tu Chloe, no dejes a Chloe ni a mamá atrás. Después de subir al coche, Agnes abrazó a su hija y se sentó a mi lado. La pequeña en sus brazos no dejaba de mirar a Ruby con enojo. Susurrando una queja, mamá, me pisó la falda y la ensució. Este fue el regalo de cumpleaños que me dio papá. Agnes la regañó suavemente y ella le gritó a su padre delante de ella. Ethan, sentado en el asiento del copiloto, frunció el ceño, pero le dijo con dulzura, cuando lleguemos a casa más tarde, papá te comprará 100 vestidos preciosos como este, ¿de acuerdo? La niña, al ver que Ethan ya no estaba enojado, vitoreó de inmediato con alegría. Agnes le rió con coquetería, Ethan, no la mimes demasiado. Esta cosita casi se está volviendo rebelde por tu culpa. Giré la cabeza y vi la envidia que, sin querer, se reflejaba en los ojos de Ruby. Le pregunté en voz baja, ¿te gustan los vestidos? Mamá también te comprará uno. Ruby puso su pequeña mano en la mía, cálida y sensible, y negó con la cabeza suavemente. Mamá, a Ruby no le gusta eso. Estoy bien usando la ropa que me dio la abuela Wong. El rostro hosco de Ethan se giró hacia nosotros, su voz llena de evidente ira. Grace, ¿cómo pudiste dejar que nuestra hija usara ropa vieja que le sobró a otros? ¿Cómo puedes ser una madre así? Sus palabras estaban llenas de culpa. Levanté la vista y escuché la acusación santurrona de Ethan, y simplemente me pareció divertida. En aquel entonces vendió nuestra casa conyugal, se llevó en secreto a la esposa y la hija de su pareja, y solo me llamó menos de 30 segundos antes de embarcar. Por teléfono me dijo, el esposo de Agnes murió por mi culpa, no puedo abandonarlos. Ya juré en esta vida que, vaya donde vaya, los cuidaré en cada paso del camino, de por vida. Grace, tienes que apoyarme. No me dio otra oportunidad de hablar. En el último segundo me hizo una promesa superficial, dame 10 años, espera a que regrese y me case contigo. Después de ese día no dejó información de contacto, dejándome a mí su prometida embarazada de 7 meses, sola para enfrentarme a esos cobradores. Con una barriga enorme los enfrenté sola cuando llegaron a medianoche, destrozándome y amenazándome. Estos 5 años simplemente sobrevivir con mi hija, han sido increíblemente difíciles. Al ver que parecía estar soñando despierta, la expresión de Ethan se enfrió. Ruby me protegía, temblando, pero aún lo miraba con los ojos muy abiertos. No puedes gritarle a mi mamá, eres una mala persona, no puedes intimidar a mamá. Ethan miró el rostro cada vez más hinchado de Ruby, con un destello de culpa en sus ojos. Bajó bastante la voz. Ruby, soy tu papá, papá ha vuelto. Ruby hizo un puchero, señalando a Agnes y a su hija. No eres mi papá. Mi papá solo somos mamá y yo, y ya los tienes. Mamá dijo que papá me quería mucho, pero me pegaste, así que no eres mi papá. Acerqué a mi hija bañada en lágrimas y la oí sollozar. Tonta Ruby, durante estos 5 años, la foto de Ethan ha estado junto a su almohada, incluso cuando duerme. ¿Cómo no reconocerlo? Era solo un padre largamente esperado, cuyo lado ya tenía otra hija querida.
Estaba demasiado decepcionada, demasiado desconsolada. El hombre se quedó paralizado por un instante con los ojos enrojecidos, mientras intentaba explicarse, pero al abrir la boca, no encontró palabras. Al ver la expresión de dolor de Ethan, sentí asco y no pude evitar una arcada. Me miró y le dije con frialdad, de ahora en adelante Ruby es solo mi hija y no tiene nada que ver contigo. Por favor, detén el coche y déjanos salir. Ethan no dijo nada ni detuvo el coche. Se dirigió directo a una villa con un entorno estupendo que parecía muy cara. Agnes se bajó inmediatamente del coche con su hija. Su hija estaba dando saltitos en el jardín, claramente muy familiarizada con el lugar. Mamá, mi piscina, mi columpio son exactamente iguales a las fotos que me enseñaste. Agnes sonrió y me miró antes de hablar. Esto fue diseñado especialmente por alguien que tu papá encontró a petición tuya. No contribuí en nada. Si quieres agradecerle a alguien, dale las gracias a tu papá. Ethan, mira qué feliz está nuestra hija. Que te quedaras despierto hasta tarde preparándole esta sorpresa no fue en vano, querías animarla. Ethan, a quien llamaron, se quedó de pie torpemente con la mirada fija en Ruby y en mí. Sentí un dolor insoportable en el corazón. Le dijo a Agnes que llevara a su hija adentro primero, y luego se acercó al costado del auto. Lo miré con frialdad, señor Ethan, ya he visto su cálida y feliz vida familiar, y no lo molestaré más. ¿Puede dejarnos ir? Ethan parecía profundamente dolido y me preguntó con incredulidad, Grace, ¿cómo me acabas de llamar? ¿Tanto me odias? En ese entonces, no tenía otra opción. Si hubiera existido la más mínima posibilidad, ¿cómo podría haberte dejado a ti y a nuestra hija sin cuidado? Pero su indecisión significó llevarse a Agnes y a su hija juntas, atesorándolas en su corazón, protegiéndolas. Me aferré a mi último aliento esperándolo tanto tiempo, solo para descubrir que tiene esposa e hija. Ahora, estoy realmente agotada. Solo piensa que todavía te odio. De ahora en adelante no vengas a molestarnos más. Salí del auto con Ruby. El chofer de la familia de Ethan no quiso dejarnos volver. El hombre me agarró la muñeca otra vez, y esta vez con mucha fuerza. Parecía que quería destrozarme los huesos. Grace, mi culpa tiene límites. Sé que te debo una disculpa, pero no puedo dejar que hagas lo que quieras delante de mí. Regresa, ¿a dónde vas? Esta también es tu casa. Hace tiempo que preparé una habitación para ti y Ruby. En ese momento me sentí completamente absurda. Que yo viviera en la misma casa que la mujer a la que llama su esposa, ¿cómo pudo Ethan siquiera pensar en eso? Me agarró intentando jalarme dentro, pero luché por soltarme. En ese momento Agnes salió corriendo ansiosa de la casa. Su mirada se posó en mi muñeca, su expresión vaciló un instante, y al instante volvió a ser frágil y vulnerable. Ethan, nuestra hija acaba de bajar las escaleras, ven rápido a echar un vistazo. Las pupilas de Ethan se contrajeron y sin dudarlo, me soltó y echó el brazo hacia atrás. Sin darme cuenta de que estaba detrás de él casi tropecé y Agnes, que caminaba detrás, curvó la comisura de sus labios en una sonrisa triunfal dirigida a mí. La ignoré, tomé la mano de Ruby y me fui a casa. Esta vez, no intenté ahorrarles el billete de autobús y caminé de vuelta a casa con Ruby. En cambio, tomé un taxi directamente. Ruby tenía los ojos rojos en el coche, y aún así me rozó la oreja con cautela. Mamá, Ruby no está cansada, no hay necesidad de gastar dinero. Me sentí un poco desconsolado. A lo largo de los años, he tratado a mi hija injustamente demasiadas veces. Incluso la docena de dólares que pagaste por el taxi, a sus ojos, ya había excedido nuestros límites de gasto. Giré la cabeza y me sequé rápidamente las lágrimas. Al volverme abracé a mi hija y sonreí. Ruby, de ahora en adelante tendremos dinero, no tienes de qué preocuparte. Desde que Ethan regresó, las deudas que he pagado por él a lo largo de los años las saldaré como es debido cuando llegue a casa y definitivamente le pediré que me las pague. Hoy vi a la hija de Agnes, a quien Ethan cría como una princesita, viviendo feliz. De repente tuve una idea, aunque ya tiene una nueva familia, Ruby sigue siendo su hija. ¿Por qué Agnes y su hija debían disfrutar de una vida privilegiada mientras Ruby y yo teníamos que pasar apuros? Ethan debía pagar la manutención de Ruby. Pero antes de que llegara a casa, 3 o 5 hombres tatuados se habían reunido en el pasillo.
Ruby estaba detrás de mí y no abrí la puerta. Esta vez no puedo pagarte. Tras decir eso, los hombres dieron unos pasos hacia adelante y yo retrocedí. La puerta de la habitación de la abuela Wong, que estaba al lado, se abrió. Empujé a Ruby adentro y negué con la cabeza a la abuela Wong, que parecía preocupada. Después de cerrar la puerta, dije, Ethan ha vuelto. Se ha convertido en un empresario famoso. Te devolverá el dinero restante. El hombre a cargo alargó la última sílaba, su mirada me recorrió de pies a cabeza con desprecio. ¿A quién intentas engañar? Si hubiera regresado, ¿no se habría llevado a ti y a tu madre con él? Además, eres tan hermosa que cualquier hombre se resistiría a dejarte ir. Si no conseguimos el dinero hoy, tendremos que quedarnos en tu casa. Reprimí las náuseas, guardé silencio un momento y luego susurré, ya está casado. Si no me crees, acompáñame a buscarlo mañana por la mañana. Seguro que te dará más que yo, y entonces podrás tomar todo lo que quieras. Después de que se fueran, les di una dirección y les dije que me esperaran en la puerta de la villa de Ethan por la mañana. Con su ayuda, Ruby y yo deberíamos poder recuperar nuestro dinero más fácilmente. Al día siguiente me reuní con ellos y Ruby. Antes de que Ethan se fuera a trabajar, toqué el timbre de su casa. Cuando se abrió, Agnes estaba pensativa, de puntillas, ajustándole la corbata a Ethan, los dos muy cerca uno del otro. La hija de Agnes, sentada en la mesa del comedor, rió entre dientes y se tapó los ojos. El hombre tatuado chasqueó la lengua 2 veces, y los dos que seguían besuqueándose frente a él lo miraron a la vez. Ethan se giró, me vio y se quedó paralizado. Sus pestañas se agitaron e instintivamente se distanció de Agnes con los ojos brillantes. Grace, ¿ya te decidiste? ¿Estás lista para vivir con nosotros y tu hija? Agnes sonrió con reticencia, pero aceptó las palabras de Ethan. Sí, Grace, hay muchas habitaciones en la villa, y a nuestra familia no le importaría tenerte también. Ven a vivir con nosotros y quédate todo el tiempo que quieras. Ruby puede hacerle compañía a mi hija y a la de Ethan. Justo cuando estaba a punto de hablar, el hombre tatuado se adelantó. Deja de perder el tiempo, Ethan. Ya que has vuelto, date prisa y págame lo que debes. Ethan, como era de esperar, reconoció al hombre y respondió con frialdad, lo arreglamos todo hace 5 años. ¿Por qué sigues viniendo tras de mí? Agnes junto a Ethan mostró un atisbo de pánico y le instó, Ethan, es hora. Ve primero a la empresa, déjamelo a mí. Ethan tiene una reunión en la empresa esta mañana. El primer día, no podía llegar tarde. Estaba a punto de irse en cuanto levantó el pie. Le grité, Ethan, a lo largo de los años, fui yo quien te ayudó a pagar esas deudas. Ahora que eres un jefe importante y no te falta dinero, devuélveme el dinero hoy también. El hombre se detuvo en seco, mirándome con cierta sorpresa. Cuando me fui le pedí a Agnes que usara el dinero de la venta de la casa para pagarlo todo. No te dejé ninguna deuda. Volví a mirarlo a los ojos y le dije con firmeza, no, esas deudas las fui pagando poco a poco a lo largo de los años. Si no me crees, pregúntales. En ese momento un fuerte golpe resonó en la cabeza de Ethan, causándole un dolor intenso. Si esto era cierto, no soportaba imaginar la vida que ella y su hija habían soportado durante todos estos años. Miró a Agnes, cuya mirada era evasiva, y por primera vez le habló con seriedad, Agnes, dime qué pasa. Agnes levantó su rostro delicadamente maquillado y empezó a llorar. Ethan, en ese momento nuestra hija tenía fiebre. Estaba ansiosa por llevarla al hospital y sin querer, lo olvidé. Quería decírtelo, pero sabía que si no conseguías algo, no volverías. No quería molestarte, así que lo mantuve oculto. Ethan apretó la palma con fuerza, en silencio por un largo rato. Agnes sabía que el hombre estaba realmente enojado esta vez, y miró a su hija. Se oyó un llanto, la pequeña abrazó a Agnes y lloró lastimeramente hacia Ethan. Papá, mamá ha llorado incontables veces por esto, hasta casi perder la vista. Están bien, ¿verdad? Podemos pagarles, así que no culpes a mamá. Al ver a los dos que una vez amó, Ethan también se sintió incómodo, pero esta vez se armó de valor y no consoló a Agnes, que lloraba en el suelo. Después de pagarle al hombre tatuado el doble, Ethan me miró con dolor. Grace, no sabía que tú y tu hija lo habían pasado tan mal estos últimos 5 años. Las compensaré.
Apreté la mano de Ruby con fuerza, sin darme cuenta, apretando la palma con fuerza. En sus palabras no se mencionó ni una sola vez a Agnès, la verdadera culpable. En ese momento por fin vi con claridad que Ethan ya no sentía ni un ápice de cariño por mí. Sentí un sabor amargo en la boca, respiré hondo, contuve las lágrimas y señalé a Agnès, que seguía llorando. Bien, entonces échalo y te perdonaré. El hombre apretó los puños con más fuerza, bajó la cabeza y no respondió durante un buen rato. Al final sus ojos se enrojecieron un poco, brillando de lágrimas, y me rechazó. Agnès no lo hizo a propósito y además, su corazón ya está atormentado. No puedo alejarla. Lo miré fijamente con los labios curvados en una sonrisa. De acuerdo, entonces usa dinero para compensarme. Cuando salí, Ethan estaba de pie en la puerta. Nos miró a Ruby y a mí sin moverse durante un buen rato, hasta que ya no pudo oír nuestras voces. Solo entonces Ruby se atrevió a hablar. «Mamá, ¿nos hemos vuelto muy ricos?» Me agaché y besé la cara emocionada de Ruby. «Sí, cuando volvamos nos mudaremos a una casa más grande. De ahora en adelante mamá tendrá tiempo para estar contigo». Esta vez, Ethan fue verdaderamente generoso por Agnès. No solo me compensó 10 veces por las deudas que pagué por él, sino que también le dio a su hija una pensión alimenticia de 10 millones. Con esto quiero compensar todos los años que le debo a mi hija. El día que fui a ver la casa, elegí un barrio del centro que era el más animado y concurrido. Pero en cuanto entré al barrio, me encontré con la familia de Agnès. En aquel entonces su familia materna, más de una docena de personas, irrumpió en la casa de Ethan y la mía, obligándolo a hacerse cargo del cuidado de Agnès y su madre por el resto de sus vidas. Dijeron que si Ethan no hubiera animado al esposo de Agnès a emprender un negocio con él, su esposo no habría podido soportar la presión de perderlo todo y habría terminado desmoronándose y saltando a la muerte. Ethan estaba muy preocupado por su reputación, firmó y selló el documento en el acto, prometiendo no decepcionar jamás a Agnès ni a su hija. Ese día, aunque no estaba dispuesto, no pude discutir con él. El hermano de Agnès nos bloqueó y me silbó con picardía: «Oye, le robaste dinero a mi hermana y viniste aquí a comprar una casa. Este lugar es para gente importante e influyente, no para gente pobre como tú». Después de conocerlos, de repente ya no quise comprar la casa. Vi de primera mano lo problemáticos que eran en aquel entonces, y no quiero volver a tener nada que ver con ellos. Me di la vuelta con mi hija, pero la madre de Agnès no tenía intención de soltarme. Me bloqueó el paso, hablándome con sarcasmo: «Ja, ¿no deberías estar dándonos las gracias? Si Agnès no hubiera usado ese dinero para comprarle una casa a su hermano, podría haberse multiplicado por 10 el dinero que tienes hoy». Me quedé atónito por un momento y la miré, así que Agnès deliberadamente no usó ese dinero para pagar la deuda. La madre de Agnès dijo con orgullo: «Pagar tu deuda y permitirte vivir una buena vida mientras reavivas la relación con mi rico yerno, mi hija no es tan tonta». La madre de Agnès me escupió, se retorció y se marchó. Después de que se fueran, me acerqué a una joven que estaba entre la multitud y le dije: «Hola, ¿podrías enviarme una copia del vídeo que acabas de grabar?». Por la noche mis padres vieron en la televisión la noticia del regreso de Ethan al país. Dudaron y me preguntaron: «Grace, ¿Ethan se casó en el extranjero?». Asentí suavemente y les conté lo sucedido. Primero regañaron a Ethan con dureza, luego empezaron a instarme a que me fuera a casa. Antes mis padres también me aconsejaban que viviera en casa. Decían que para esas deudas, siempre es mejor que toda la familia trabaje junta que una sola persona las cargue. Pero ¿cómo podría soportarlo? A lo largo de los años, mis padres me han ayudado mucho. Su pensión tampoco es mucha. Pero ahora, después de oírles decir esto, realmente tengo la idea de llevar a mi hija de vuelta a nuestro pueblo. Viviendo en la misma ciudad que Ethan, es inevitable que nos encontremos. Si quiere ver a su hija, seguro que se complicará de nuevo. Después de colgar la videollamada, lo hablé con Ruby. Ruby quiere mucho a sus abuelos, y cuando supo que nos mudábamos a vivir con ellos, se puso contentísima. Esa noche preparé mis maletas y compré billetes de tren para el día siguiente. Al bajar del tren, mamá y papá vinieron a recogernos. De repente me detuve y vi a mi amigo de la infancia, Ryan. Siguió a mis padres y me saludó con naturalidad: «Grace, ¿cuánto tiempo sin verte?».
Mis tíos estaban preocupados porque llevabas demasiadas cosas, así que me trajeron para ayudarte a llevar tu equipaje. Le sonreí. Después de todos estos años, la pequeña incomodidad que una vez hubo entre nosotros ahora parece nada. Ryan nos ayudó a subir las cosas y de repente me llamó, Grace, ¿podemos hablar? Bajamos y caminamos lentamente por el sendero que salía del barrio. Lo que pasó entonces, fui yo quien te hizo daño. Parpadeé, no lo miré y reí suavemente. No es nada, hace tiempo que dejó de importarme. El hombre a mi lado llevaba mucho tiempo sin hablar. Ryan y yo fuimos reconocidos como novios de la infancia en el barrio. Aunque yo entré en una universidad en el norte y él en una en el sur, nunca perdimos el contacto. Todos asumían que Ryan y yo acabaríamos juntos. Hasta yo lo pensaba. Pero durante las vacaciones de verano de mi segundo año, Ryan trajo de repente a casa a una chica. Era una estudiante de penúltimo año de su primer año, e incluso la trajo a mi casa. Me la presentó en persona, diciendo que era su novia desde hacía un año. Ya he olvidado la cara que puse en ese momento, solo recuerdo que cuando la chica no estaba, lloré y le pregunté, Ryan, ya que llevan un año saliendo, ¿por qué no me dijiste que tu compañero de piso me llamaba cuñada todas las noches durante nuestras videollamadas? Ryan se alborotó el pelo un par de veces, un poco impaciente, solo bromeaban, ¿quién iba a pensar que te lo tomarías en serio? Grace, nunca dije que me gustaras. Si llegamos a estar juntos, fue porque no parabas de darle demasiadas vueltas. Al año siguiente no fui a casa durante las vacaciones de verano ni de invierno y trabajé a tiempo parcial fuera de la escuela. Fue entonces cuando conocí a Ethan. Me persiguió un tiempo y luego empezamos a salir. Mientras lo llevaba a casa para que conociera a mis padres, Ryan no regresó y nunca más nos volvimos a ver. Al pasar por el supermercado, hablé primero. Mi mamá me pidió que le comprara un paquete de sal al salir. ¿Quieres entrar a comprar algo? Ryan negó con la cabeza y se despidió. Ryan me miró una vez más, movió los labios y finalmente levantó el pie y se fue. Durante la semana que estuvimos en casa, mis padres nos acompañaron a mi hija y a mí todos los días a elegir casa. Finalmente nos decidimos por una comunidad no muy lejos de la casa de mis padres. Ese día, volvimos después de cenar al aire libre. Había un coche aparcado abajo en mi edificio, y lo reconocí de inmediato como el de Ethan. La puerta se abrió y Ethan, vestido de traje, saludó a mis padres con mucha cortesía. Sin embargo, su rostro parecía algo demacrado. Les hice señas a mis padres para que llevaran a nuestra hija arriba primero, pero Ethan extendió la mano para detenerlos. Sacó docenas de vestidos preciosos del baúl, los levantó frente a nuestra hija y se agachó lentamente. Ruby, papá no sabe qué estilo te gusta, así que compró uno de cada. Échales un vistazo a ver si te gustan. Aunque odio a Ethan, no impediría que padre e hija pasaran tiempo juntos. Pero inesperadamente Ruby tiró todos esos vestidos al suelo sin siquiera mirarlos. No eres mi papá. Mi papá está lejos y aún no ha vuelto. Cuando gane suficiente dinero, vendrá a buscarnos a mí y a mamá. Las manos de Ethan parecían temblar. Tras la marcha de Ruby, el hombre no se levantó durante un buen rato. Al cabo de un rato con voz ronca, dijo, soy yo quien les ha hecho daño a ti y a tu hija, tiene todas las razones para odiarme. Una disculpa tardía y un arrepentimiento solo hacen que la gente se sienta más disgustada. No es nada, simplemente no vuelvas. Si Agnes se entera de que viniste a vernos, podría enojarse. Ethan se secó la cara y se levantó. Grace, sé que tienes problemas con Agnes. Pero fue idea mía llevármelas, madre e hija, lejos de aquí. No deberías descargar tu resentimiento con ella. Además, Agnes no es tan mezquina como dices. En ese momento, la descarada defensa de Ethan hacia Agnes todavía me dejaba un sentimiento amargo en el corazón. Arqueé una ceja y sonreí burlándome de mí misma. Bueno, tu Agnes es hermosa y bondadosa, y yo solo soy una persona despreciable. Estaba a punto de darme la vuelta e irme, pero Ethan me agarró bruscamente. Entonces, otra mano grande cubrió el dorso de la mano de Ethan. Ryan tensó el rostro y sostuvo la mirada de Ethan. Ethan apretó los dientes con la voz teñida de disgusto. Grace, ¿quién es? Lo aparté con fuerza y me froté la muñeca enrojecida.
¿Por qué debería responder solo porque pregunta? Vámonos rápido. Los ojos de Ethan estaban llenos de ira mientras me miraba, luego miró a Ryan con desprecio. Así que, durante estos 5 años que estuve fuera, ¿te involucraste con él? Me preguntaba por qué te negaste obstinadamente a mudarte conmigo. Resulta que tenías miedo de que se enfadara. Grace, ¿cómo puedes hacerme esto? Al instante siguiente el puño de Ethan impactó en la cara de Ryan, y los dos hombres empezaron a pelear abajo en el barrio. Cada vez se acercaba más gente a ver, y solo con gran esfuerzo lograron separarlos. Ya no tenía miedo de quedar mal. Señalando a Ethan, le dije, Ethan, de verdad que no eres un hombre. Ya tienes esposa e hija, y aún tienes el descaro de pedirme que me mude a tu casa. ¿En qué estás pensando? El rostro de Ethan se ensombreció y replicó con indignación, no es tan sucio como crees entre Agnes y yo. En aquel entonces les prometí cuidarlos y no podía abandonarlos a medias. Si me hubieras llamado una sola vez en estos 5 años para contarme cómo estabas, no habría sufrido tanto tú y tu hija. Ante sus palabras, una idea cruzó por mi mente. Me obligué a calmarme, respiré hondo varias veces y pregunté con cautela, ¿me dejaste tu número de teléfono entonces? ¿No fue Agnes quien me lo dio otra vez? Desde el momento en que el rostro de Ethan se congeló de ira, me sentí aún más seguro de mis pensamientos. Lo miré a los ojos, negándome a ceder. Ethan, no conozco tu información de contacto en el extranjero. Quiero encontrarte, pero no puedo. Ethan contuvo la respiración y palideció un poco, pero aún así, instintivamente intentó defender a Agnes. Al final, saqué mi teléfono y le enseñé el vídeo que me había enviado la joven. Después de verlo, su voz se debilitó considerablemente. Investigaré este asunto a fondo y te daré una explicación. Esa noche Ethan, que originalmente había planeado quedarse unos días, regresó apresuradamente. Cuando llegó a casa, ya era medianoche. Agnes dormía profundamente en la cama, y Ethan, reprimiendo las dudas que lo asaltaban, no se atrevía a molestarla. Agnes siempre había tenido la costumbre de dormir bien, acostándose antes de las 10 de la noche. Desde que llegó al lado de Ethan, esta costumbre no se ha roto. Se quedó aturdido en la habitación durante media hora, y al final, arropó a la mujer con la manta y salió sigilosamente. A la mañana siguiente Agnes se despertó y vio al hombre sentado en la habitación. Se quitó las sábanas descalza y saltó a sus brazos. Ethan, ¿cuándo volviste? ¿Terminaste con el trabajo? Ethan bajó a la mujer que colgaba de él, frío con ella por primera vez. Agnes, nuestro matrimonio es solo una farsa, anunciamos al mundo exterior. Es mejor mantener la distancia. Las lágrimas brotaron al instante de los ojos de Agnes, con una voz suave y lastimera. Ethan, ¿hice algo para molestarte? Antes nos llevábamos así, y nunca me dijiste nada. Ethan no respondió, pero ladeó la cabeza y le preguntó, cuando nos fuimos, ¿no le dejaste mi información de contacto a Grace? Agnes sintió que se le congelaban las lágrimas en los ojos. Quería explicarse, pero Ethan la interrumpió. Agnes, nos conocemos bien, ¿aún quieres engañarme con mentiras? Me lo contaste y te creí, pero eso no significa que sea tonto como para dejarme engañar una y otra vez. Ethan retrocedió unos pasos, dándole la espalda. La muerte que le debo a tu marido ya estaba exhausta por ti la última vez. Mañana te daré una suma de dinero, suficiente para que tú y tu hija vivan sin preocupaciones el resto de sus vidas. Deberías llevarte a tu hija y mudarte. Agnes gritó, pero esta vez Ethan no se volvió a mirar. Agnes lo alargó unos días, reacia a irse, pero esta vez Ethan parecía decidido. Hizo que alguien empacara las pertenencias de su madre y su hija, dándoles un último día de plazo. Agnes sabía que era imposible dar marcha atrás y se fue a regañadientes. En tan solo unos días, la empresa de Ethan enfrentó una crisis debido a la filtración de importantes secretos. Resultó que antes de irse, Agnes había robado documentos importantes del estudio de Ethan. Los vendió a su empresa rival, y Ethan nunca había estado en guardia contra Agnes. Cuando lo descubrió, se sintió profundamente arrepentido. Ese día, Ethan se quedó en el estudio todo el día y la noche. Al salir, estaba dispuesto a pagar el precio de la destrucción mutua para contraatacar. De hecho, si hubiera sido cualquier otra persona, Ethan no habría estado tan loco.
Pero quien compró la información de Agnès fue el mismo culpable de la quiebra de su empresa en aquel entonces. Esta guerra comercial duró casi 2 meses. Al final, casi todos los altos ejecutivos de la empresa rival fueron reemplazados, y la empresa fue dividida en secreto y absorbida por otros. El imperio empresarial que Ethan había construido durante 5 años se declaró en quiebra una vez más. Agnès también fue condenada a prisión por sus acciones. Tras arruinarse, Ethan fue a verla una última vez. Agnès la miró con fiereza, el tierno cariño en sus ojos había desaparecido por completo. Ethan, fuiste tú quien me hizo daño primero, fuiste tú quien me alejó. Nunca me rechazaste, ¿por qué sigues aferrándote a la gracia? Ja, 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 lo mereces, mereces la ruina, mereces estar separado de tu esposa e hijos. En ese momento Ethan miró atónito a la mujer que parecía haberse vuelto loca. Una lágrima le cayó en el dorso de la mano. Siempre pensó que por su culpa, Agnès perdió a su esposo y su hija a su padre. Quería asumir ese papel y cuidarlos bien, pero parecía haber olvidado que también era esposo y padre de otra persona. Desde que conoció a Ethan, Ryan viene a menudo a mi casa con juguetes. Hoy es fin de semana y vino otra vez. Ruby, con lágrimas en los ojos, me preguntó en voz baja, «Mamá, ¿le gustas a este tío? ¿Estarás con él y luego ya no querrás a Ruby?» Le acaricié las 2 trenzas que mi hija llevaba recogidas y sonreí mientras le daba un golpecito en la frente. ¿Qué te imaginas? De ahora en adelante mamá solo te cuidará a ti. Después de tranquilizar a mi hija, llamé a Ryan desde la sala, donde estaba charlando con mis padres. De hecho, mis padres también me aconsejaron. Ryan creció bajo su tutela y lo conocen bien, así que pude intentarlo. Me dijeron que cuando estaba en mi peor momento, Ryan sacó todos sus ahorros para ayudarme. Sabían que definitivamente no los aceptaría, así que los confiscaron. Ryan, ¿puedes devolver estos juguetes? A Ruby no le gustan. Ryan se quedó atónito un momento, luego habló con dificultad. Grace, ¿de verdad no hay ninguna posibilidad entre nosotros? ¿Aún no me has perdonado? Empujé las cosas que trajo en sus manos y negué con la cabeza. Nunca hubo ninguna posibilidad entre nosotros. No dejes que esto termine sin que seamos amigos. Ryan vio que hablaba en serio, que no había margen de negociación, y se fue aturdido. Estaba a punto de subir las escaleras cuando Ethan apareció detrás de un coche. Se nota que le gustas de verdad. Deberías intentarlo. El Ethan que tenía delante estaba desaliñado, ya no era el joven animado que era cuando regresó al campo. Me entregó el vestido que Ruby había tirado una vez, sonriendo con amargura. Ya no tengo dinero para comprarle un vestido nuevo a mi hija. Ya están todos lavados, no están sucios. Lo pensé un momento, luego lo guardé y le pregunté, ¿qué planes tienes de ahora en adelante? Ethan volvió a sonreír, pero esta vez, su sonrisa tenía un toque de despreocupación. Cambiar de lugar, empezar de nuevo. Por suerte esta vez no dejé que sufrieran por mi culpa otra vez. Me dio un papel con su información de contacto. Dijo que si Ruby alguna vez extrañaba a su padre, podía llamarlo, y que sin importar dónde estuviera, nunca volvería a romper su promesa. No supe cuándo bajó Ruby. Me quitó el vestido de la mano y se giró para tirarlo a la basura. Bajo la tenue luz de la calle, Ruby vigiló la espalda de Ethan hasta que desapareció. Ella sollozó, tomándome la mano. Mamá, vámonos a casa. Está bien, vámonos a casa.